En la última visita que hizo Jorge Luis Borges a nuestro país, lo llevaron a cenar a casa del sabio mexicano José Luis Martínez. Borges dijo: "Estoy viejo, soy ciego, no puedo ver, pero aquí huele a libros". Y en efecto, si algo había en casa de José Luis Martínez, era eso: libros. La Biblioteca Personal José Luis Martínez conserva la organización, el carácter, las temáticas que su propietario, el maestro José Luis Martínez, tenía en su propia casa, en su propio hábitat. Esencialmente recuperamos las habitaciones. El eje central era la biblioteca como tal, el estudio, después habitaciones como sala, comedor, es esta sección donde nos encontramos actualmente, y la planta alta y los tapancos de este proyecto de recuperación bibliográfica con este proyecto arquitectónico constituyen lo que eran las recámaras de los hijos del maestro José Luis Martínez. Cuando era un muchacho, José Luis Martínez amaba la literatura, pero descubrió muy pronto que él no tenía imaginación creadora. Decidió entonces aprovechar sus limitaciones, son sus propias palabras, y se convirtió no solamente en un gran coleccionista de libros, sino también en uno de los mejores estudiosos de nuestra literatura. José Luis Martínez fue de los grandes promotores de la cultura del siglo XX para México. Fue no solamente un gran historiador, un gran escritor, un gran pensador, un gran filólogo, miembro de la Academia de la Lengua, miembro de la Academia de Historia, sino también fue un gran maestro y un gran amante de los libros. Se dedicó a hacer accesible los libros más importantes que se habían publicado, no solamente en México, sino en toda Hispanoamérica, gracias a la labor editorial del Fondo, y ponerlos a disposición, hacerlos verdaderamente accesibles. De hecho, sus biografías de Netzahualcóyotl y de Hernán Cortés son consideradas las biografías canónicas de estos dos personajes. Esta colección representó el primer paso en un gran proyecto de rescate de bibliotecas personales. En la propia casa comenté yo con el hijo Rodrigo Martínez la sensación que tuvimos el personal bibliotecario y yo al iniciar el desmontaje. Sentíamos que le estábamos arrancando la piel, la dermis a la casa donde el maestro José Luis Martínez dedicó toda su vida al coleccionismo, a la bibliofilia. En esta biblioteca José Luis Martínez tenemos muchos tesoros y curiosidades. Por ejemplo, tenemos aquí un borrador de Picaresca Mexicana de Armando Jiménez. Si el título les suena raro a ustedes es porque en efecto el borrador es algo que se hace antes de una primera edición, y cuando este libro se editó finalmente iba a tener el título de Picardía Mexicana. Pero estos borradores, del cual se hicieron solamente 25 ejemplares numerados, circularon entre varios intelectuales de la época como Andrés Enestrosa, Renato Leduc, Juan Rulfo u Octavio Paz, quien acabaría escribiendo, por cierto, el prólogo para la primera edición del libro de Armando Jiménez, Picardía Mexicana, que ha sido uno de los grandes bestsellers de nuestra literatura. Aquí tenemos, por ejemplo, una primera edición del Llano en Llamas de Juan Rulfo, que además está dedicado a José Luis Martínez. José Luis Martínez en aquella época era editor en el Fondo de Cultura Económica. Es muy posible que él haya tomado algunos de los ejemplares recién salidos de la imprenta, se los haya enviado a Rulfo, y Rulfo de inmediato le haya devuelto un ejemplar firmado con un agradecimiento a José Luis Martínez. La dedicatoria dice: a José Luis Martínez, con mi gratitud y muy sincera amistad, y la firma Juan Rulfo en el año de 1953. La adquisición que se hace de libros y bibliotecas para una biblioteca de las características de la Biblioteca de México es pasarlo por procesos técnicos, por un sistema de clasificación y estandarizar la biblioteca bajo criterios bibliotecarios. Sin embargo, la presidenta de Conaculta concibe, desarrolla un estuche, un alajero que permita resaltar las características de contenido, la extensión, la amplitud de una biblioteca personal como esta, y bajo la dirección de un proyecto arquitectónico encargado al arquitecto Alejandro Sánchez, se concibe la idea
de mantener y recrear la curaduría, la organización, la biografía de José Luis Martínez a través de la disposición de los libros, lo más cercano y lo más aproximado, como él los tenía, como él los usaba, como él los consultaba. En estas estanterías tenemos algunas de las obras del propio José Luis Martínez, como la biografía de Hernán Cortés que mencionábamos al principio, esta colección interesantísima de documentos cortesianos donde vienen las actas de sus juicios y muchos otros documentos muy interesantes. También tenemos una edición que hizo José Luis Martínez con poemas y textos sobre la luna, que se ve súper interesante y que a mí me gustaría que alguien volviera a reeditar. Esta delicia que se llama Cruzar el Atlántico, publicada por el Fondo de Cultura Económica, en la que José Luis Martínez nos cuenta detalles súper interesantes acerca de las embarcaciones que usaron los españoles y los europeos para cruzar el Atlántico hace unos cuantos siglos, la biografía de Netzahualcóyotl que mencionaba desde un principio, y de aquel lado las muchas ediciones que preparó sobre escritores mexicanos y que nos han permitido a innumerables lectores acercarnos de una manera más placentera y más completa a los escritores más importantes del siglo XX mexicano. La Biblioteca Personal José Luis Martínez sigue estando en el contexto, en el entorno de la biblioteca pública que es la Biblioteca de México. Cualquier persona, sin distinción de su condición económica, de su condición de credo, solo que tenga el interés y la necesidad de buscar información, consultar la maravillosa colección que se encuentra aquí de libros y revistas, llega al módulo de recepción, solicita apoyo, ya sea que a través del bibliotecario o directamente él pueda buscar en una de las computadoras en el catálogo en línea títulos, temas y autores, se identifica el material que es de su interés consultar y es el personal el que localiza y le facilita el material. El acceso es gratuito, es indispensable sí tener una identificación que se deje en prenda toda vez que se le va a prestar alguno de los ejemplares de esta colección. Es realmente una maravilla que aquí en el centro de la Ciudad de México tengamos esta otra ciudad hecha de libros, la ciudad de los libros. Los propósitos fundamentales de esta ciudad de libros son dos. El primero de ellos consiste en mantener en México los tesoros bibliográficos de México. Por desgracia, las mejores colecciones de libros del siglo XIX y anteriores ya no están aquí. Se fueron a instituciones de otros países. El segundo consiste en poner estas colecciones al alcance del mayor número posible de personas, aprovechando las modernas tecnologías de la información. Todos estos libros están siendo digitalizados y la mayoría de ellos podrá ser consultado a través de las páginas de la Biblioteca de México. Una invitación, un exhorto a los jóvenes, a los chicos, chicas de nivel universitario, preuniversitario, que se acerquen a la Biblioteca José Luis Martínez. No solamente les va a hacer placentero su estadía en este lugar tan agradable, tan cálido, sino aquí pueden encontrar y satisfacer cualquier interés de lectura que puedan tener en estos momentos. Los libros entonces son esta gran oportunidad para descubrir precisamente quiénes somos. No hace falta buscar o pensar que existen los grandes libros. Cualquier libro que tiene una respuesta a una pregunta, a un acertijo de la vida que tú te estás planteando en determinado momento, la respuesta, el diálogo que establece cualquier libro y que te responde a esa inquietud, ese libro es importante y es significativo para ti. Aquí básicamente pueden encontrar casi toda la literatura mexicana del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Realmente es una gran oportunidad que se encuentra en la ciudad, se encuentra en este gran edificio de la Ciudadela y los jóvenes deben darse la oportunidad de acercarse a la lectura y a los grandes clásicos y a la gran literatura mexicana que está en estos libros. Para mí no deja de ser curioso que el Estado, con todos sus recursos, no pueda competir con un puñado de intelectuales a la hora de coleccionar libros. ¿Por qué? Porque para coleccionar libros, además de recursos, hacen falta tres cosas. Pasión por los libros, amor por la literatura o por alguna otra disciplina y gusto o criterio para decidir qué es lo que vale la pena conservar. Me quedo con la definición que dio Rubén Darío acerca de lo que es un libro.
El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Para terminar esta visita a la Biblioteca José Luis Martínez, déjenme contarles una anécdota de cuando él era muy joven y era también muy pobre. Como no tenían dinero para comprar libros, él y su amigo Alichu Macero pedían libros prestados y después se sentaban a transcribirlos palabra por palabra. Imagínense comenzar así y terminar rodeado de este vasto universo de páginas y páginas. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches.